Comenzando nuestro tema del día de hoy, es importante hablar del plan de redención de Dios. Es un plan de redención que viene desde el mismo libro de Génesis. En Génesis, capítulo 1 y 2, Dios ubica a la primera pareja en el huerto del Edén, pero esta pareja, Adán y Eva, en el capítulo 3 de Génesis, deciden tomar las riendas de su propia vida, tomar decisiones y desobedecer al Señor. A partir de ese punto, entonces, Dios comienza lo que es su plan de redención. Lo encontramos nosotros en la elección de Noé para que construya un arca y así es terminar el pecado. Lo encontramos nosotros en el hecho de Dios llamar a Abraham y a través de su descendencia bendecir a las naciones de la tierra. El propósito entonces era que a través de la familia de Abraham se constituyera un pueblo y que a ese pueblo Dios le revelara su gloria y al el pueblo ver la gloria de Dios, mostrar esa gloria a las demás naciones. Esto va a ser muy importante porque yo no puedo mostrar como testigo, yo no puedo mostrar o hablar de la gloria de Dios sin primero haber sido impactado por la gloria de Dios. Entonces, eso es lo que encontramos nosotros en la historia de la redención. Israel fue primero tocada por la gracia de Dios, impactada por la gloria de Dios y luego comisionada para que fuese ese pueblo que mostrara al mundo la gloria de Dios. En ese orden de ideas, nosotros vemos que el libro de Hechos marca un punto crucial dentro de esa historia de la redención, con el surgimiento de la iglesia. Entonces, el libro de Hechos nos habla en algún sentido de las personas que son parte de nuestra historia como iglesia. Nuestra iglesia Interlondres no tiene solamente 7 años u 8 años, tiene más de 2000 años, porque nuestra historia no comenzó aquí, sino que nuestra historia comenzó en lo que el Señor ha estado haciendo a través de su iglesia por más de 2000 años y si queremos remontarnos aún antes, desde el principio en su plan de redención. Entonces, eso creo yo que es muy importante aclararlo. El libro de Hechos como tal, sus capítulos, nos registran aproximadamente 30 años de historia de la iglesia. O sea, los primeros 30 años después de haberse constituido la iglesia. Y cómo nosotros vamos a acercarnos al libro de Hechos, cómo nosotros vamos a acercarnos a esos 30 años de historia. Yo creo que podemos acercarnos de distintas formas. Hay personas que se acercan con un interés más de los eventos, las fechas, la historia, ¿cierto? Entonces nos acercamos porque queremos conocer más de la historia que nos relata el libro de Hechos. Hay otros que tal vez se acercan como admiradores de lo bueno que ocurrió en el libro de Hechos. Entonces, uy, tremendo, cómo aquí ocurrió tal cosa, uy, aquí en el capítulo 4 impresionante lo que el Señor estuvo haciendo en el libro de Hechos. Pero la invitación es que el propósito de este libro es llevarnos a ser creyentes militantes, es decir, soldados que avanzan firmemente con el Evangelio. El libro de Hechos, y esto lo quiero decir claro, el libro de Hechos no es solamente un retrato de la iglesia primitiva, es un relato de la naturaleza de la misión que Dios ha entregado a su iglesia. Entonces, no es solamente un retrato de lo que fue la iglesia primitiva, no es solamente una ventana que nos abren para nosotros ver cómo vivió la iglesia primitiva, pero nos provee la descripción de la naturaleza de la misión que Dios nos ha entregado. Y de eso es que somos recordados cuando estudiamos el libro de Hechos. Somos recordados de para qué fuimos rescatados, cuál es la naturaleza de la misión que Dios le ha entregado a su iglesia. Por eso creo yo que el tema central de estos primeros 11 versículos que vamos a estudiar el día de hoy es el versículo 8, en donde se nos dice que seremos testigos del Señor. No obstante, antes de eso quisiera yo eh, hablarles de las recomendaciones, ¿no? Para poder nosotros entender el mensaje del libro de Hechos. Número uno, creo yo que el libro de Hechos lo debemos leer teniendo en mente toda la Biblia. Es decir, debemos recordar que este es el segundo tomo que escribió el doctor Lucas.
El primer tomo es el Evangelio que está escrito con su nombre, Lucas. Entonces, cuando nosotros vemos el libro de Hechos, dice el versículo 1, comienza diciendo, Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, es un libro que es parte de un segundo tomo, que es el libro de Lucas, Lucas y Hechos. Por otro lado, creo yo que es importante leer el libro de Hechos teniendo en mente toda la Biblia, para poder entender y leerla bien. Y número tres, debemos tener en cuenta el género del libro de Hechos. ¿Cuál es el género del libro de Hechos? Es un libro histórico. Y por lo tanto, como libro histórico, un libro histórico nos cuenta lo que pasó, nos relata lo que ocurrió y no necesariamente impone lo que leemos en el relato histórico como prácticas para nosotros hoy. Y creo que eso es muy importante. Por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 19, nosotros encontramos que Pablo sanó a algunas personas. La gente le traía sus pañuelos y sus delantales y él oraba y a través de eso la gente era sano. El libro de Hechos nos habla de que eso ocurrió, no necesariamente nos dice que en cada iglesia tiene que haber un ministerio de delantales y de pañuelos. Entonces, es muy importante recordar el género literario. Cada vez que yo abro un libro, tengo que preguntarme qué género literario es este. Porque cuando yo entiendo el género literario, entonces puedo entender mejor el mensaje que el Señor tenía y tiene para nosotros su iglesia. Entonces, con eso en mente, creo yo que podemos ya leer el pasaje. Hechos capítulo 1, versículos 1 al 11. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también después de su padecimiento se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús le contestó, no le corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Entonces, como les decía hace un momento, yo creo firmemente que el versículo central de estos primeros versículos, del 1 al 11 que estamos estudiando hoy, es el versículo 8, ¿cierto? Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero quiero que veamos, antes de estudiar este versículo a profundidad, que veamos el versículo 1. Y la invitación es hacerlo porque el libro abre como una historia que ya viene en desarrollo, porque es la continuación de lo que Lucas ya nos ha contado, pero el libro cierra con un final abrupto. O sea, como el libro nos relata algo y termina allí. Y entonces, el libro de Hechos abre con una historia que ya viene andando y cierra con una historia que no termina allí, sino que nosotros seguimos escribiendo porque la misión continúa. Entonces, veamos el versículo 1 y preguntémonos entonces el destinatario, Teófilo. ¿Quién es Teófilo? O sea, el libro fue escrito a Teófilo. eh, y aquí lo que él dice es estimado Teófilo. Y esta palabra estimado tiene la idea de honorable.
Teófilo probablemente era un oficial romano, no sabemos si nuevo en la fe o que estaba buscando respuestas. Lo que es importante es que probablemente Teófilo patrocinó a Lucas para escribir estos dos tomos eh, que tenemos nosotros en la Biblia. Entonces, ¿quién es el destinatario? Teófilo, un oficial romano, probablemente creyente o probablemente nuevo en la fe o alguien que estaba buscando respuestas. Y Lucas entonces está escribiendo este tomo con el propósito de profundizar en su conocimiento de quién es Cristo, mostrarle un registro veraz de los primeros 30 años de historia de la iglesia. Pensemos en el escritor, Lucas. ¿Qué sabemos de Lucas? Bueno, en Colosenses capítulo 4, versículo 14, se nos dice, les manda saludos Lucas, el médico amado, y también Demas. Entonces nosotros vemos aquí que Lucas, bueno, era un médico. Por el libro de Hechos vemos que Lucas hizo varios viajes con Pablo y estuvo con él aun cuando Pablo estaba en prisión. Lucas no nos cuenta mucho sobre su propia vida, porque su deseo no es promoverse él, sino que su deseo es presentar a Cristo y la misión de Cristo a través de la iglesia, lo cual también nos muestra su humildad y su objetividad en presentarnos este registro que tenemos que se llama el libro de Hechos. Ahora, el esfuerzo de Lucas es por registrar quién es Cristo. Porque el cristianismo no se basa en especulaciones personales, ni en visiones que la gente tuvo, que me pareció haber visto a Jesús, más bien se basa en la verdad histórica de que el Hijo de Dios se encarnó, vivió, murió, resucitó, se apareció a muchos testigos al resucitar. De acuerdo a 1 Corintios 15, Pablo habla de que se apareció a más de 500 personas después de su resurrección. Y después de su resurrección, Lucas nos cuenta aquí que estuvo 40 días enseñando a sus discípulos. Y les estuvo enseñando acerca de qué? Acerca del reino de Dios. Entonces, vemos nosotros que Lucas está interesado en presentar a Jesús como un personaje histórico que vivió y que los detalles que se nos hablan acerca de él fueron reales. Las demás ideologías, por ejemplo el budismo, no necesitan a Buda, que Buda haya muerto para seguir las enseñanzas o principios de vida. Simplemente, aquí hay una premisa que dice Buda, que es importante comportarnos así y así. Yo puedo hacer esto. No obstante, lo que presenta el cristianismo es perdón de pecados, es vida eterna, es un proceso de santificación. Y para eso nosotros necesitamos a Cristo. Es decir, eh, sin Cristo no hay cristianismo. Porque sin Cristo no habría perdón de pecados, no habría reconciliación con Dios y no habría la promesa del Espíritu Santo que ha venido a habitar en nuestras vidas para traer convicción y para santificarnos conforme el carácter de Cristo. Entonces, si Cristo está muerto y no resucitó, nuestra fe y el cristianismo también están muertos. O sea que el cristianismo, nuestra fe, necesitan de la persona de Cristo para poder existir. Y por eso Lucas se enfoca tanto precisamente en quién fue Cristo y en el testimonio de Cristo a través de la iglesia. Entonces, cuando uno piensa en cuál es la misión de la misión de la iglesia es testificar a Cristo. Lucas comienza aquí en el versículo 1 diciendo, te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y creo que esto es un buen resumen de lo que fue la vida de Jesús. Jesús se dedicó a hacer cosas y a enseñar. Este matrimonio entre enseñanza y acción es importante porque las obras de Jesús eran reflejo de su enseñanza y su enseñanza explicaba sus obras. O sea, era una cosa inseparable. La acción de Jesús, las acciones de Jesús, las obras de Jesús con la enseñanza de Jesús. Y creo yo que Jesús encomendó ese mismo ministerio a su iglesia. Vayan y enseñen, ¿cierto? Es lo que nos dice en Mateo 28. Id por todo el mundo, ¿cierto? Y hacer discípulos.
de todas las naciones, id y hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, que os he enseñado, y aquí yo estaré con ustedes. Pero en Mateo mismo, en el mismo libro de Mateo, capítulo 5, 16, Jesús también dice que hagan brillar, dejen ver sus obras delante de los hombres para que éstos den gloria al Padre. Entonces, volvemos al mismo principio. Nuestras obras deben ser congruentes, coherentes con nuestro mensaje, y nuestro mensaje debe esclarecer y explicar por qué nosotros vivimos como vivimos. Es decir, por qué vivimos con misericordia, por qué perdonamos cuando la gente nos ha hecho daño, por qué extendemos nuestra compasión, nuestra misericordia y extendemos la gracia hacia el vulnerable. ¿Por qué? Eso corresponde, nuestras obras corresponden a lo que nuestra enseñanza vendría ahí, a lo que Dios ha hecho por nosotros, a lo que Cristo hizo por nosotros. Es que en la Escritura se habla de esto y de lo otro. Es decir, el matrimonio entre fe, entre obras y enseñanza es vital. En Lucas nosotros vemos a Jesús enseñando, haciendo milagros, y la iglesia primitiva vemos también enseñando y también los vemos haciendo milagros, maravillas. Eh, y creo yo que no podemos limitar las obras solamente a milagros y maravillas. Jesús mostró gran misericordia hacia los necesitados, hacia aquellos que eran outcasts, aquellos que eran desechados en la sociedad. Y la iglesia primitiva también tuvo un especial cuidado del necesitado y de las personas que estaban aisladas de la sociedad. Entonces, vemos nosotros otra vez cómo la iglesia debe reflejar a Cristo, porque la misión de Cristo se cumple a través de enseñanza y obras. Van juntas. En el versículo 7 es muy particular que los discípulos le preguntan a Jesús, en el versículo 6, perdón. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y él le contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar estas fechas y tiempos, y a ustedes no le corresponde saberlo. En otras palabras, no se enfoquen tanto en saber y conocer las fechas y los tiempos que le corresponde al Padre saber, pero enfóquense en el versículo 8. Pero recibirán ustedes poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y me serán testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Y empieza a decir que en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, es muy, muy importante que en este versículo se explica Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, porque el libro de Hechos nos va a mostrar cómo el Evangelio se extendió, cómo estos testigos llenos del Espíritu Santo llevaron el Evangelio precisamente en este mismo orden. En el capítulo 1 al 7 del libro de Hechos vemos que la palabra se extiende a Jerusalén. Versículos 8 al 12, la palabra llega a Judea y a Samaria. Versículos 13 al 20, capítulos 13 al 20, llega a lo último de la tierra, Asia y Grecia. Y capítulos 21 al 28 llega a Roma. Entonces, capítulo 1 al 7 a Jerusalén, capítulo 8 al 12 Judea y Samaria, capítulos 13 al 20 lo último de la tierra, Asia y Grecia, y 21 y 28 llega a Roma. Y por supuesto nosotros seguimos escribiendo Hechos 29, seguimos escribiendo la historia. La preocupación de los discípulos es: ¿cuándo vas a redimir a Israel? Pero Jesús los enfoca. Y es particular porque los discípulos han pasado 3 años con Jesús, han tenido un seminario de 40 días con Jesús intensivo y aún no la agarran. Así que si hay cosas que usted todavía no agarra o cosas en las que usted siente que el Señor constantemente lo tiene que seguir reorientando, yo creo que es parte de nuestra humanidad y parte de nosotros tener nuestras manos en algo que va mucho más allá que nosotros mismos, algo que es mucho más grande que nosotros, y que nosotros, por amor a Dios y por pasión por Cristo, nos involucramos en esta obra del reino, pero que siempre nos va a superar. O sea, nunca vamos a poder decir:
ya I got it, ya lo he dominado, ya sé de aquí. No, no, siempre con humildad vamos a tener que ser reorientados. Ellos dicen, ¿cuándo vas a redimir el reino de Israel? Él dice, no, es que la misión ya va más allá de Israel. Es global, es hasta lo último de la tierra. Es que sí, incluye a Israel, Jerusalén, pero va hasta lo último de la tierra. Entonces, con este preámbulo que he tomado para hablar sobre el libro de Hechos y cómo leer el libro de Hechos y quién es Teófilo y quién escribió, quién es Lucas y un poquito sobre cómo leer el mensaje de este género literario, quiero hablar de 5 aspectos de nuestro testimonio que están basados en el versículo 8. 5 aspectos de nuestro testimonio. Dice que somos testigos. Entonces, el primer aspecto es, ¿quiénes están llamados a ser testigos? ¿Quiénes están llamados a ser testigos? Y la respuesta a esa pregunta es todos los creyentes. Todos los creyentes están llamados a ser testigos. La diferencia entre el misionero que va al campo, que va a África, que va a Egipto, que va a Asia, la diferencia entre el misionero que va al campo misionero y el que se queda en casa es la ubicación geográfica, pero la misión es la misma. Todos nosotros tenemos que preguntar en qué puedo servir y a quién le puedo servir. Entonces, el libro aquí de Hechos nos está en primer lugar diciendo que este es un llamado para todos los creyentes. No es un llamado para el pastor de la iglesia solamente o para los ancianos de la iglesia solamente. No, todos hemos sido llamados a ser testigos. Todo creyente ha sido llamado. Como digo, cambia la ubicación geográfica, pero la misión sigue siendo la misma. Debemos preguntarnos, ¿en qué puedo servir y a quién le puedo servir? Les dije que debíamos leer Hechos como soldados militantes. Entonces, no podemos acercarnos a este texto y simplemente subrayar los eventos históricos que nos parecen interesantes o simplemente decir, wow, lo que pasó aquí, sino que el propósito es que el libro de Hechos nos dice, ¿qué hubo pues? ¿Qué hubo? Hágale, mijo, hágale que la misión se sigue escribiendo y que tú eres parte de esa misión. Por otro lado, el libro de Hechos nos habla sobre el camino del testigo. ¿Cuál es el recorrido, el camino del testigo? Y lamentablemente para nuestra carne y para nuestra comodidad es el sufrimiento. En la medida en que el Evangelio, vamos a mirarlo en el libro de Hechos, confronta la injusticia, confronta la opresión, liberta a los cautivos, cambia paradigmas que esclavizan, libera a la gente de prisiones mentales, incluso trae sanidad, trae liberación de lo que el enemigo ha venido a cautivar. Vamos a experimentar sufrimiento. ¿Por qué? Porque el Evangelio hace libre a las personas y porque el Evangelio, al hacer libre a las personas, entonces le daña el plan de opresión que ya muchos tienen montado, las instituciones. Y eso lo vamos a ver al recorrido del libro de Hechos. Entonces, ¿quiénes están llamados a ser testigos? Número 1, todos los creyentes. Número 2, ¿cuál es el camino del testigo? El sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay cosas que hay que sacrificar, porque hay cosas que hay que dejar atrás. No, la comodidad no debe ser lo que define si sirvo o no. La comodidad no puede ser. Va a haber sufrimiento, va a haber desprendimiento, va a haber entrega. Si no, no vas a poder ser un testigo del Señor y no vas a poder cumplir con lo que Él mandó aquí en Hechos 1:8. El tercer aspecto de nuestro testimonio, el poder para ser testigos. El poder para ser testigos no viene solamente de estudiar y aprender y memorizar, aunque eso es importante, pero es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. La enseñanza sin el poder del Espíritu no hace nada, no causa nada, no produce nada, porque es el Espíritu de Dios el único que tiene el poder y la capacidad de que las verdades sobre Cristo hagan clic en el corazón de las personas. Es el Espíritu de Dios el único que puede convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, por más articulados que seamos, por más elocuentes que seamos, si el Espíritu de Dios no está obrando y actuando, entonces nada de lo que hagamos, por más buenos
que sean nuestras motivaciones y por más grandes que sean nuestros esfuerzos, no vamos a poder llegar a nada. El pueblo de Dios está equipado con la palabra de Dios, lleno del poder del Espíritu de Dios, dedicado a ser testigos del Hijo de Dios para poder cumplir la misión. O sea, el pueblo de Dios necesita ser equipado con la palabra de Dios, lleno del poder del Espíritu de Dios y con una dedicación a ser testigos del Hijo de Dios para así poder cumplir la misión de Dios. Y el Espíritu de Dios en el libro de Hechos lleva a cabo dos funciones en el creyente. Número uno, lo llena de valor. Vamos a ver que en varias oportunidades ellos van a orar al Señor para que les dé denuedo, para que les dé valor, y el Espíritu Santo dice que viene y los llena. Y tan pronto el Espíritu Santo llena a una persona, esa llenura del Espíritu la vemos manifestada en valentía, en que van y enfrentan a las autoridades y enfrentan por más de que hay oposición y los quieren frenar, ellos llenos del Espíritu de Dios, en vez de acobardarse, se llenan de valor y van y proclaman el mensaje. Entonces, el obrar del Espíritu en los creyentes, en el libro de Hechos lo vemos número uno, en que lo llena de valor. Pero número dos, una de las cosas que el Espíritu de Dios hace en el libro de Hechos es magnificar a Cristo. Recordemos que el Espíritu de Dios, su función es buscar la gloria de Cristo. Y al buscar la gloria de Cristo, lo que Él hace es, en el corazón y en la vida que Él ha tocado, ensanchar la obra que Cristo ha hecho por Él, para que la persona, al ver esa obra de Cristo ensanchada, pueda ser agradecido por lo que Cristo ha hecho por ellos. Entonces, número uno, ¿quiénes están llamados a ser testigos? Todos los creyentes. Número dos, el camino del testigo va a haber sufrimiento. Número tres, el poder para ser testigos, el Espíritu Santo. Y número cuatro, la gente que necesita nuestro testimonio. Bueno, la respuesta es todas las naciones. Dice aquí que no solamente Israel, sino que todas las naciones, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es cierto, nosotros, Interlondres, somos una iglesia hispana. Nuestra misión está enfocada en predicar el Evangelio principalmente a los latinos, pero no exclusivamente a los latinos. Independientemente de la nación de la que las personas vengan, Cristo murió por todos. Y es por eso que debemos cruzar fronteras geográficas, fronteras culturales. Tenemos que tener un interés en el otro y ese interés viene de ese llamado a ser testigos, no solamente a Israel. ¿Y cuándo le restaurarás el reino a Israel? Y vos te querés quedar cómodo, ¿no? Querés quedarte solamente con la gente de tu pueblo, los que hablan tu mismo idioma, lo cual está bien, pero la misión trasciende. Dios nos ha traído aquí a Inglaterra, nos tiene en Londres, en una ciudad multicultural donde hay tantas personas, con el propósito de que nosotros precisamente podamos llegar con nuestro testimonio a todas esas personas. Llegar con nuestro testimonio en el trabajo, con cuántas personas de otros países trabajamos. En el colegio, en la universidad, con cuántas personas de otros países nos encontramos. Y allí te tiene Dios como un luminar en medio de la oscuridad para que seas testigo. ¿Y qué voy a decir y cómo voy a hacer y cuándo va a ser el momento? Ahí es donde viene la dependencia y pedirle la guía al Espíritu de Dios que mora en nosotros para que Él nos dirija cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Y les dije que eran 5 aspectos y voy para el último, la pasión para ser testigo. ¿De dónde viene esa pasión para ser testigo? No viene de la obligación, no viene de la cantaleta de un pastor, no viene del sentido de culpa, no estoy haciendo nada por cumplir la gran comisión. La pasión para ser testigo de Cristo viene de nuestro amor por Cristo. La gasolina para avanzar en el reino es precisamente la relación personal con Cristo. El punto no es tumbar o tener multitudes, pero es que conozcamos a Cristo y seamos conocidos por Él. Poco amor por Cristo se refleja en poco amor por su misión. Porque yo no puedo decir que amo mucho a una persona, pero tengo desinterés por lo que a esa persona le interesa y le importa. Me viene a mi mente ese pasaje
en Mateo 7, cuando muchos dicen, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, lo otro. Y el Señor dice, no los conozco, no los conozco. Así que eh, el éxito, la fidelidad, no se marcan, no se muestran otra vez por multitudes. Se muestran por ser conocidos por Cristo y por conocer a Cristo. Y de esa relación con Él va a surgir naturalmente un deseo por hacerlo a Él conocer a otras personas que lo necesitan. Así que hermanos, este es un llamado que nos hace el Señor a todos para que después de este tiempo de cuarentena nosotros reflexionemos en que el llamado más importante que tú tienes en tu vida es el de ser testimonio, es el de ser testigo de Cristo aquí en la tierra. Es un llamamiento que supera, va más allá de todos los demás legados que tú has recibido. Va más allá de ser esposo, de ser padre, de ser hijo. Va más allá de ser gerente, coordinador o manager. El legado más grande que tú has recibido es el legado precisamente de ser testigo. Ser testigo de Cristo aquí en la tierra, del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué privilegio! Pero nuestros corazones solamente van a ser movidos apasionadamente hacia esta misión en la medida en que Cristo es nuestra pasión. Así que hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor esta semana nos regale muchas oportunidades para ser testigos, pero más importante aún, que nos permita separar el tiempo de intimidad con Él, porque es de allí donde el carro se tanquea, es allí donde el agua estancada, el agua que ya está fría, empieza a burbujear, porque en esa relación con el Señor nosotros comenzamos a ebullecer, comenzamos a hervir, comenzamos nosotros a vivir con Cristo en la misión. Que el Señor les bendiga.